Bueno, en este capítulo la idea es detenernos un momento en la figura de Sócrates y, y poder reflexionar, ¿no? sobre su figura desde el punto de vista histórico y, y literario, ¿no? Que es el que nos llega a nosotros. La figura de Sócrates en ese sentido es muy rica porque, bueno, gracias a Platón principalmente, ¿no? Nos llegan una cantidad de diálogos que muestra a Sócrates desde distintas perspectivas. Entonces, su figura, en cierta forma, es inagotable. Pero bueno, a mí me parece como que hay ciertos elementos en los cuales, digo, es muy rica la figura de Sócrates, ¿no? Tales como, por ejemplo, el individualismo que, que propugna Sócrates, eh, en esa reivindicación del tiempo, ¿no? Del tiempo para uno mismo, del ocio, la cual ha sido siempre una constante, una reivindicación constante en la filosofía de toda la historia, ¿no? Desde Sócrates hasta hoy en día, Byung-Chul Han, que reclama lo mismo, ¿no? El tiempo para sí. Eh, Esa visión también, por otro lado, de Sócrates frente a la muerte, esa idea de que a veces es mejor morir que vivir, eh, lo cual digo ya aparecía en otros pensadores anteriores o escritores como Heródoto. Y, y bueno, también verlo a Sócrates como un educador, ¿no? Como decía Nietzsche. En este sentido, digo, más o menos la historia de Sócrates ya la conocemos todos. Sócrates, bueno, primero que nada, creo que está bueno destacar, ¿no? Que la filosofía siempre, incluso en la antigüedad y en la época arcaica, se ejerció siempre dentro de ciertos círculos selectos, ¿no? Eran más bien los aristócratas los que tenían tiempo y una educación suficiente como para poder dedicarse a pensar sobre la naturaleza, sobre de qué están hechas las cosas, de qué está hecho todo, de dónde venimos. Sócrates en ese sentido ya es eh, un revolucionario, ¿no? Porque Sócrates, bueno, era hijo de un picapedrero, ¿no? Y de una partera. Eh, ya de por sí, si bien es cierto, como dice, digo, gracias a Diógenes Laercio sabemos que Sócrates heredó una fortuna de unas 30 minas de plata, eh, más o menos, eh, que le permitió vivir de los intereses y si bien ese dinero se lo fue gastando, ¿no? En la medida que bueno, fue envejeciendo y fue algo que le reclamó siempre su esposa Jantipa, ¿no? Su ocupación por los negocios, su preocupación por, el, por los bienes materiales, fue algo que Sócrates siempre descuidó y al parecer al final de su vida ya no le alcanzaba bien el dinero, ¿no? Pero ya desde esa elección de forma de vida o medio de vida y la posición social de la cual él arranca, eh, ya es un diferencial, ¿no? En la historia de la filosofía. Eh, y eso a mí me lleva inmediatamente a cuestionarme qué es lo que uno necesita, cuáles son las necesidades que uno tiene que tener cubiertas para poder dedicarse a lo que a uno le apasiona, más allá de que sea la filosofía o no, o sea la naturaleza, las plantas, el fútbol, lo que uno sea, ¿no? Y que es la gran reivindicación de Sócrates, que queda muy clara, por ejemplo, en la apología, ¿no? Tener tiempo para uno mismo. Y a partir además, Sócrates, como ya vimos en otros capítulos, fue también
maestro, aunque algunos niegan, o él mismo negaba su condición de maestro, pero sin lugar a duda que tuvo alumnos y fervientes amigos que lo acompañaron hasta el final de sus días. Entre ellos Antístenes, que fue el padre del cinismo, ¿no? Y por otro lado también comienza una tradición filosófica que termina concluyendo, o del cual es un eslabón más de la cadena, Zenón de Sitio, el padre del estoicismo, ¿no? Y todo esto Sócrates, creo yo, más que educarlo en el sentido de transmitirlo con palabras o ideas, fue un ejemplo de vida, ¿no? Y uno de esos caballos de batalla que siempre lleva adelante, creo que la filosofía, ¿no? Es esa idea de que, bueno, el hombre tiene que saber buscar ese equilibrio, ese punto medio para poder lograr la felicidad, ¿no? Y en esa felicidad creo que también se encuentra el encontrar el tiempo para uno mismo, algo que, como decíamos, reivindicaba Sócrates hace 2500 años y hoy también lo reivindica Byung-Chul Han. También lo mencionó Nietzsche, también digo, una cantidad de filósofos. Pero en cierta forma está esa idea, ¿no? De que, bueno, la naturaleza humana no la vamos a cambiar. La ilustración, el racionalismo, nos pueden iluminar con esas ideas, ¿no? Pero hasta que el hombre no lo trabaja y no lo... es decir, justamente ese ejercicio es la espiritualidad, ¿no? El ir trabajando sobre uno mismo para poder ir encontrando, mediante la razón, el equilibrio que el cuerpo necesita. Y bueno, de la mano con esto viene también esa idea de que los griegos, ¿no? Tenían un medio de vida, desarrollaban su existencia en una serie de condiciones que hoy en día no cualquier, pero la inmensa mayoría de la población de clase media tiene más comodidades, más confort de lo que podía tener un aristócrata, ¿no? Puede pensarse nomás en lo que es, por ejemplo, ¿no? En una habitación, el aire acondicionado, el confort de los techos, las paredes, los acolchados, los colchones, por supuesto que los medicamentos, el acceso a la salud, al agua por un buen agua, ¿no? Que nos lleva por cañería, el alimento, a la calefacción, hay una infinidad. Entonces, eso es también un poco el juego que nos permite hacer la historia, ¿no? Ver en retrospectiva la historia, vemos que la naturaleza humana siempre gira sobre lo mismo. Los griegos hablaban de la lucha contra los deseos, ¿no? El poder moderar el deseo, la pasión, la emoción. Y sin embargo, o sea, lo que ellos podían desear eran cosas, bueno, que nosotros la mayoría ya las tenemos cubiertas y muchas de las cuales jamás se hubiesen ni siquiera atrevido a soñar ni a pensar, como volar en avión o experiencias que nosotros hoy en día vivimos con mucha naturalidad. Para ellos jamás ni siquiera pudieron soñar. Eso entonces va de la mano con, bueno, ¿qué es realmente lo que el hombre necesita para ser feliz? Ellos hablan de moderación y nosotros muchas veces nos parece que a veces la moderación es negarnos una necesidad que es natural. Entonces Sócrates, con su historia de vida, con su elección, lo que nos muestra es que el hombre, para ser feliz, lo que necesita simplemente es tener las necesidades naturales cubiertas. Todo lo demás después son ciertas cargas, ciertos contextos sociales que el hombre debe entender como tales. Esto es algo en lo cual, por ejemplo, Epicurio fue muy claro, ¿no? Esos deseos, esa calificación de los deseos como deseos naturales y necesarios, que el hombre tiene que cubrir, como el comer, el dormir, el abrigarse del frío. Luego aparecen los deseos naturales pero no necesarios, como el tener una buena comida, el viaje, y después los deseos ni naturales ni necesarios, que son aquellos que con que el hombre simplemente los tenga le va a causar una
infelicidad, una insatisfacción, ¿no? Tales como el deseo de gloria, el deseo de poder, la ambición. Entonces la tarea que ha tenido siempre la filosofía, y esto se hace muy presente en Sócrates, pero también, por ejemplo, en Kant, también en Nietzsche, es en luchar contra esas ideas e institutos que nos va imponiendo la sociedad, que nos va eh, siempre, como decía Nietzsche, camellizando, o ese estado de adolescencia que llama Kant, ¿no? Con el cual obviamente al hombre lo educan para poder llevar adelante una vida en una sociedad organizada, pero que luego el hombre debe romper con esas cosas para poder encontrar su propia inclinación, sus propios deseos y poder realizarse como tal, ¿no? Entonces, una de las grandes luchas de los caballos de batalla que siempre ha llevado adelante la filosofía es esa lucha contra las ideas impuestas, ¿no? El aprender a pensar por uno mismo, el obtener un criterio propio y el formar la prudencia, ¿no? Que son, como vimos, las grandes reivindicaciones que Sócrates hace en la apología. A mí también me resulta sumamente interesante la figura de Sócrates desde el punto de vista del individualismo, ¿no? Eh, Sócrates, es decir, con anterioridad a Sócrates, el gran educador era Homero, ¿no? Homero se leía en las escuelas, la paideia, es decir, para aprender a leer y a escribir, se partía de Homero. Y en Homero vemos a un hombre que, al igual que sucedía con Esquilo, en las tragedias de Esquilo, es un hombre que responde a los caprichos de los dioses. Y toda acción, toda omisión, toda pasión que arrastra al hombre, toda cosa que le sucede al hombre, en última instancia se debe a la acción de los dioses. El hombre es un títere de los dioses. Y esta sensación, esta idea, ¿no? Que está íntimamente vinculada con la idea del destino, ¿no? Aunque el destino está por encima de los dioses, y los dioses en ese sentido también forman parte de ese engranaje que dicta el destino, al hombre le confiere un gran alivio, ¿no? Esa idea del destino, que luego se transforma, como ya vimos, en divina providencia en el cristianismo, le da a la vida del hombre un sentido. Su vida está fijada desde el inicio, su nacimiento, su vida y su muerte. Todo lo que transcurre en el interín también, ¿no? Y no es un destino a grandes rasgos, sino que muchas veces se sabe cómo va a morir, qué le va a pasar. Estaban los augures, los adivinos, los intérpretes de oráculos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un mundo en el cual el hombre camina en una dirección. Que esta es una idea que subsiste en el mundo occidental desde los albores de la antigüedad hasta la Edad Media. Recién en la modernidad, con la caída de la Edad Media y la pérdida es decir, cuando el cristianismo empieza a perder fuerza, bueno, la humanidad cae en esa pregunta de, ¿qué sentido tiene la vida, ¿no? Ahora que sabemos de que no hay un destino, ahora que Dios nos rige nuestras vidas, ¿qué sentido tienen nuestras vidas? Y es algo una pregunta que en Oriente creo que no ha surgido con tanta fuerza, ¿no? Y esto en gran medida se debe a mí, en mi opinión, a la religión que aún impera, por ejemplo, en la China y en la India, en los dos grandes centros culturales y de población que existen hoy en día, ¿no? En la China, con el taoísmo, el confucianismo, la pregunta por el yo individual es visto como
como por ejemplo, en el hinduismo es una ilusión, ¿no? Maya le dicen. Es algo transitorio que luego desaparece, ¿no? La liberación espiritual consiste en superar esa individualidad, llegar a ese nirvana. Sin embargo, en Occidente se ha fijado mucho la idea de que cada individuo es único y tiene fijado un destino, un principio y un destino, algo que, como veíamos, ya viene desde la religión egipcia, ¿no? En la cual cada hombre tenía un alma, un Ka, y que bueno, al morir su corazón se pesaba en una balanza, como si el corazón atesorara las buenas acciones del hombre, y si era en el otro platillo había un dios que ponía una pluma, y bueno, si pesaba más que la pluma, su alma se disolvía, y si no, podía viajar al otro mundo, ¿no? Luego, bueno, la religión griega va a desarrollar esa idea de un Hades, ¿no? También de los campos elíseos, las islas de los bienaventurados, donde después la moralidad va entrando también en juego, y las acciones del hombre van a ser juzgadas en el más allá. Y el cristianismo también va a venir con esa idea de, bueno, la vida en el más allá, el día del juicio final, donde todas nuestras acciones van teniendo un protagonismo fundamental, ¿no? No tanto como para esta vida, sino más que nada para la otra, parecería. Entonces cualquiera que escape a la justicia en esta vida la va a pagar en el más allá. Y eso, a mi juicio, va creando en la conciencia colectiva una idea según la cual cada individuo es único, irrepetible, y sus acciones pueden ser juzgadas tanto en esta vida como en la otra. Y lógicamente, cuando se apaga esa idea, ¿no? o desaparece esa idea del destino, la divina providencia, el hombre comienza a preguntarse, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene mi vida? Pero esa pregunta sobre el sentido viene lógicamente muy marcada porque queda atrás esa idea, ese arquetipo que habían fijado antiguamente las religiones, ¿no? Sin embargo, en Oriente no parece tener esa fuerza la pregunta, ¿no? Porque no hay ningún vacío que haya dejado ninguna pregunta, porque ya desde los albores, desde el inicio, la cuestión o la forma en que se paran frente a esas preguntas o esa cuestión es distinto. Son religiones que niegan esa individualidad del alma, ¿no? Y que le asignan un más allá cargado de sentido, donde es una continuidad de esta vida. Entonces vemos, por ejemplo, en Homero, ¿no? Que el héroe homérico, Aquiles, Agamenón, se enfrentan a un destino, no tienen, en definitiva, mucha capacidad de elección, tampoco van a sentir culpa, ¿no? Porque como las cosas ya están fijadas en cierta forma de antemano, lo que sienten, como dice Bernardo Soubirón, es vergüenza, ¿no? La culpa es un concepto que va a desarrollar muchísimo el cristianismo, pero que ya aparece, como vimos, ya en Pitágoras, bueno, ya en Platón, en Sócrates, ¿no? Sócrates, uno de los pretextos, digamos, o de los fundamentos por los cuales se niega a escapar de prisión, es porque dice que si él desobedece las leyes positivas, sus hermanas, las leyes naturales, en el más allá, lo van a castigar, ¿no? Este individualismo se va a ir formando con la idea de que, a ver, por un lado, yo creo que este individualismo pudo haberse formado, en primer lugar, gracias a un sistema de gobierno, que fue el democrático, y gracias a la religión, ¿no? Desde el punto de vista de la religión ya lo vimos, ahora quería ver un poco en cuanto al sistema de gobierno. La democracia, yo creo que lo que permitió no fue tanto fomentar la capacidad de juicio, la capacidad de crítica, la capacidad racional, sino más que nada la libertad de expresión.
cuando uno ve la historia de la evolución, la historia del pensamiento, la historia de la literatura, es todo producto de una evolución, de un proceso y de un enriquecimiento cultural. O sea, lo que otorga la cultura es intercambio. Y siempre las culturas, es decir, los grandes pensadores, los grandes músicos, filósofos, literarios, siempre se gestaron en centros culturales. Y de hecho, la Edad Media, que se considera un periodo oscuro desde el punto de vista literario, filosófico, cultural, se debe justamente a que todos esos centros culturales de la antigüedad, todo ese comercio, ¿no?, que era el que conectaba a los hombres, en Europa en la Edad Media se ve drásticamente reducido, casi desaparece. Y, y bueno, la salida de la Edad Media es justamente la vuelta del hombre al comercio, a la vida, a la conectividad, al intercambio cultural, ¿no?, que sabemos que aparece nuevamente en Italia, de mano de los Médicis, en Florencia, ¿no? Entonces a lo que voy con esto es que es la cultura y el intercambio la que permite esa aparición, ¿no?, tanto del pensamiento como, bueno, de todo lo que viene vinculado a la ciencia. Y en Grecia justamente se da en Atenas, ¿no?, que era el centro cultural más importante del mundo en esa época, centro comercial también, y bueno, como veíamos era el eje, ¿no? Es decir, a ver, Atenas era un imperio, funcionaba como un imperio y era una capital, ¿no? Donde todos los demás, como vimos, prácticamente tenían una función de súbditos, ¿no? Eran aliados entre comillas. Bueno, Sócrates entonces justamente viene a romper, ¿no?, con esa idea que aparece en Homero, ¿no?, de que el hombre es, en cierta forma, un títere de los dioses, y le impone al hombre, ¿no?, esa responsabilidad, la responsabilidad de decisión, la responsabilidad de juicio y la responsabilidad moral también, ¿no? Una responsabilidad que Sócrates también, porque obviamente Sócrates era Sócrates fue maestro de Platón, pero el que escribe es Platón. Platón se había formado en el pitagorismo, era ultraconservador, y bueno, viene, y también más, Platón estuvo muy influenciado por el orfismo, que justamente propugnaban esas ideas de que el hombre va a tener que responder de sus acciones en el más allá. Entonces también se ve un poco reflejadas en los diálogos de Platón sus ideas, ¿no?, del orfismo y el pitagorismo. Pero entonces ese hombre que es responsable de su destino, responsable de sus ideas, también va a explorar más su subjetividad, ¿no?, su mundo interno, sus pasiones, sus deseos. Y es algo que se abre particularmente en Platón. Platón además le hace críticas directas a Homero, ¿no?, a Aquiles. Le recrimina, por ejemplo, en la República, cómo pudo haber llorado así a la muerte de Patroclo cuando se tendría que haber portado con entereza. Hay una infinidad de críticas que lo que nos muestra es justamente que el hombre puede tomar las riendas de su destino. Que el hombre es, como decía Platón, ¿no?, esa auriga que cabalga en el carro, que conduce el carro, y que tiene un caballo negro que representa las pasiones más bajas, las pasiones que más arrebatan al hombre, y en el otro está el caballo blanco que representa los sentimientos nobles, los sentimientos que llevan al hombre a las buenas acciones, a las buenas virtudes, a las virtudes. Todo este individualismo que se empieza a gestar en el siglo de oro en Atenas, también va a ir de la mano luego con el desarrollo de los derechos individuales, y es una de las diferencias en las cuales se distingue, por ejemplo, los sistemas democráticos de los sistemas socialistas y totalitarios, como lo son, por ejemplo, hoy en día China y Rusia, ¿no? En las democracias lo que se
intenta proteger es la sociedad, pero protegiendo directamente a los individuos, los derechos individuales, ¿no? Sin embargo, los sistemas socialistas son al revés, intentan proteger al individuo, pero regulando la sociedad. Lo que se regula son los derechos sociales. Y esta idea yo creo que hoy en día tiene mucho, cada vez la vemos más, ¿no? Con la globalización nosotros vemos, bueno, en las noticias ni que hablar que aparece alguien llevándole la contra a Putin y desaparece, o bueno, también hoy en día en Venezuela, pero en China uno ve gente que viaja y te dice, mira, le pregunté a alguien por tal cosa del sistema de gobierno, y me dice, mira, acá no puedo hablar, y cuando vamos a la plaza hablamos bajito, es decir, al gobierno no se le puede criticar. Controlan los medios sociales, los medios de comunicación, controlan absolutamente todo. Y en eso creo que obviamente ha tenido una gran importancia en ese aspecto el desarrollo de la individualidad. Occidente, a mi juicio, sin lugar a duda, ha sido la que más ha explorado, la que más ha explotado el desarrollo de la individualidad, que también nos lleva a veces a esos vacíos como hablamos hoy, ¿no? La falta del sentido del individuo. Tanta importancia se le ha dado al individuo que luego también sucumbe ante esa independencia. Pero sin lugar a duda, lo que Occidente destaca, lo que Sócrates empieza como de cierta forma a descubrir, es esa libertad personal, ¿no? Esa posibilidad de del individuo, rebelarse contra los modelos sociales, contra los valores impuestos, ¿no? Contra todas esas ideas que Sócrates obviamente luchó en el sentido de que entendían de que eran, es decir, trató de luchar contra su contexto impuesto y buscaba, ¿no?, aquellas cosas, aquellos valores mínimos en los cuales tendríamos que coincidir. Recordamos también, digo, que Sócrates luchaba contra los sofistas, para los quienes todos era un relativismo, una convención social, y decían que en definitiva se pensaba de esa manera o se elegía tales o cuales valores porque era una convención social implícita en la sociedad. Una sociedad que educa siempre de forma anónima y silenciosa, de forma coercitiva. Nos dice cómo tenemos que saludar, cómo vestirnos. Si no adoptamos esos costumbres, usos y valores, nos sanciona, ¿no? Y bueno, sin lugar a dudas, Atenas, ¿no?, y esto es bastante paradójico, fue una cuna de pensamiento, de libres pensadores que permitieron explorar sus ideas y llevar adelante la individualidad y la libertad personal, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, a Sócrates lo llevan a juicio por impiedad, ¿no?, y por enseñar falsos dioses y corromper a la juventud. Y lo mismo pasó con Anaxágoras, que se tuvo que ir de la ciudad cuando dijo que la luna era una piedra flotando en el cielo, ¿no? Pero estos eran casos extremos y muy particulares, ¿no? En realidad, tras la condena de Sócrates, lo que había fue una gran conmoción social que, bueno, Sócrates, si bien no era un aristócrata, sí era muy cercano a los aristócratas. Platón, Critón, Eurípides es muy cercano a Eurípides, Pericles. Y en ese periodo de tiempo de un año que estuvieron los 30 tiranos, bueno, parece que Sócrates estuvo bastante vinculado a esos 30 tiranos, ¿no? Si bien Sócrates había impuesto a ciertos juicios y ciertos procedimientos que se habían adoptado, bueno, la gente finalmente parece que lo pudieron haber confundido, y bueno, fue como una forma de represalia y una forma de vengarse contra ciertos grupos de la sociedad. Eso parecería lo que hay de fondo, pero generalmente también se toma el juicio de Sócrates como algo incomprendido. De hecho, tiempo después se arrepintieron de haberlo condenado a muerte y buscaron a los responsables. En este sentido, Sócrates, ese individualismo de Sócrates, bueno, termina propugnando, ¿no?, lo que ya habíamos visto, el individualismo, el intelectualismo moral, ¿no?, que el hombre puede conocer lo que le hace bien. Y mediante la razón el hombre se puede hacer un mapa de la realidad para en definitiva tomar la decisión correcta, ¿no? Eso se va a alejar mucho del modelo homérico, según el cual Ulises, por ejemplo, cuando llega a la isla de Circe o
a la isla de Calipso, bueno, viene Hermes a decirle lo que le va a pasar, ¿no? Eso que el hombre arcaico intuía como una inspiración de los dioses, como un consejo divino. Bueno, Sócrates comienza a decir que, bueno, no, es el hombre que lo tiene que ir descubriendo, ¿no? Y esto es muy rupturista, aunque hoy nos puede parecer absurdo. Sin embargo, Sócrates todavía, por supuesto que da lugar, por ejemplo, a la inspiración divina. Él dice que, por ejemplo, la locura puede ser algo bueno siempre y cuando sea inspirada por los dioses, ¿no? Y dice, por ejemplo, la locura poética, que es inspirada por los dioses, la locura del poeta, la locura erótica de los amantes, la locura de los adivinos, ¿no? No es un mundo totalmente racional, obviamente como todavía está muy presente en Platón, sino que aún hay lugar para el misterio, para el misticismo. Por último, para ya cerrar esto y no hacerlo tan extenso, simplemente dejar alguna reflexión sobre la idea de Sócrates en cuanto a su visión de la muerte, ¿no? Que ya vimos en los capítulos anteriores. Esta idea de que a veces la muerte es el mejor del destino para los hombres, es algo que también ya aparece, por ejemplo, en Heródoto, ¿no? Heródoto cuenta que Creso, tras haber sido elegido arconte y haber legislado en la ciudad de Atenas y haber puesto más o menos, no, bueno, sin lugar a dudas, desde el punto de vista histórico fue un hito, ¿no? Un mojón muy importante, incluso en la evolución de los derechos humanos, se menciona Solón. Bueno, pero lo importante es que Heródoto cuenta que Solón hizo las leyes y para no pasar por encima de ellas, la decisión más sabia, lo cual lo convirtió en un sabio, fue el retirarse, ¿no? Hizo las leyes y se fue para no pasarlas por alto, lo cual nos deja también entrever, ¿no? Cuál es la naturaleza humana. El hombre, siempre que no tenga un límite, un coto, va a intentar su ambición pasar por encima de ellas. Pero dice que viaja, ¿no? a Lidia, ¿no? Donde estaba el rey Creso, que había heredado de su padre su gran imperio, que en ese entonces era toda una potencia mundial. Y parece que el rey Creso lo recibió muy bien en su corte, lo invitó a pasar y le empieza a mostrar todos sus tesoros, sus habitaciones, ¿no? Y luego de haberlo dejado estupefacto a Solón, lo llama, ¿no? Lo invita a un gran banquete y le dice, bueno, Solón, decime, para vos, ¿quién es el hombre más dichoso que has conocido? Y Solón, que ya se la veía venir, le dice, mirá, para mí el hombre más sabio, perdón, más dichoso fue un tal Telo, ¿no? Un ateniense, un hombre normal que tuvo 2 hijos, vio crecer a sus hijos, vio nacer a sus nietos y murió en una batalla dando la vida por su patria. Y Creso, que quedó medio de cara, le dice, bueno, y después de Telo, ¿quién te parece que fue la persona más dichosa que hayas conocido? Y esperaba obviamente que le dijese a que él, que Creso, ¿no? Entonces le dice, bueno, no, fueron 2 jóvenes bueno, que su madre había sido elegida para llevar una ofrenda a una diosa, y como los bueyes no llegaban, ellos mismos tiraron del yugo, la arrastraron como 4 o 5 kilómetros, y cuando llegaron estaban exhaustos, y su madre le pidió a los dioses que le concedieran un privilegio. Y dice que esa noche, descansando en el santuario de un dios, murieron, encontraron la muerte, y ese fue el regalo que le dieron los dioses. Entonces Creso, bueno, como que medio que lo interpela, y lo que un poco le reclama a Solón es decir, bueno, a ver, para juzgar una vida hay que esperar a que termine. Y Solón, Creso muy engreído, creía que él era el hombre más dichoso, ¿no? Y que con todo lo que él tenía ya se lo debía tener. Y bueno, tiempo después la historia de Heródoto continúa, y bueno, todos sabemos, como ya vimos varias veces, que Creso decide invadir el imperio persa, es derrotado en el contraataque y pasa el resto de sus vidas encerrado pensando en lo que le había dicho Solón, ¿no? Esta idea de que la muerte a veces es un alivio para el hombre aparece también ya en Heródoto, ¿no? Y es esa idea de que, bueno, la muerte es un misterio, pero la vida a veces también es una
una aventura, ¿no? Pero a veces también es una carga que debemos afrontar. Y bueno, por acá vamos cerrando las reflexiones y esperemos seguir con otro capítulo.